Vamos a compartir pantalla. El día de ayer vamos a minimizar las pantallas para que tengamos más espacio. Ayer hicimos balance de sumas y saldos, hicimos el libro de ajuste. Voy a ver quién está con su micrófono. Ya, ok. Hicimos ayer los ajustes y vamos a comenzar a hacer nuestra hoja de trabajo o nuestro balance general de comprobación. Ya habíamos pasado los saldos iniciales, vamos a recalcar las cuentas y los saldos iniciales. Estos saldos iniciales vienen del balance de sumas y saldos, las cuentas y los saldos. Estos dos saldos son los que nosotros pasamos al balance de comprobación, a saldos iniciales. Tenemos la columna de ajustes. Esta es una hoja de trabajo de 12 columnas. Tenemos el número de orden, el número de cuenta, saldos iniciales, debe haber, ajustes, debe haber, saldos finales ajustados, deudor y acreedor. Y tenemos las dos columnas del balance general activo, que es igual a pasivo más patrimonio, y el estado de pérdidas y ganancias, que va a ser la diferencia entre la columna de pérdidas y la columna de ganancias. ¿Cómo registramos esto? Ayer hicimos los cálculos de las cuentas que necesitaban ser ajustadas. En este caso las anotamos aquí, que eran maquinaria, capital social y la utilidad acumulada. Y realizamos los asientos correspondientes. Entonces, vamos a registrar. Maquinaria en el debe tiene 11.99. Nos vamos a nuestro balance de comprobación. Maquinaria debe 11.99 y registramos. Aquí solamente registramos nuestros asientos de ajuste. ¿Ya? Es como mayorizar. Si ustedes quieren mayorizar, lo pueden mayorizar. AITB. Vamos a mayorizar el AITB porque tenemos varias cuentas de AITB. Aquí en el libro mayor vamos a poner la cuenta número 10, que viene a ser AITB, que tenemos 11.99. Y en maquinaria, esto lo vamos a poner con letras rojas, 11.99. Todo lo que está con rojito va a ser nuestros ajustes. Entonces, aquí tenemos depreciación de activo fijo. Vamos a incorporar aquí 11 y 12. Vamos a colocar depreciación de activo fijo. Vamos a disculpar al perrito. Depreciación acumulada de maquinaria. Y tenemos que es 64. Entonces aquí tenemos 64 y 64. Y lo marcamos con rojo para no equivocarnos. Luego tenemos AITB 27,58. 27,58. Y tenemos ajuste de capital 27,58. Cuenta 13. Ajuste de capital, que eran los 27,58. Y lo marcamos con rojo. Luego tenemos AITB 360. 360. Y tenemos utilidad acumulada 360. Utilidad acumulada 360. Ahora vamos a pasar todos nuestros rojitos
ya debidamente sumados a las columnas de ajuste. Entonces aquí AITB, vamos a incorporar las nuevas cuentas. En AITB tenemos 31.18 y 11.99. 31.18. 31,18 y 11,99. Luego tenemos depreciación de activo fijo y depreciación acumulada de maquinaria. Incorporamos las nuevas cuentas. Depreciación de activo fijo y depreciación acumulada de maquinaria. Esto tiene un monto de 64 en el debe y 64 en el haber. Tenemos 64 y 64. Luego tenemos ajuste de capital 27,58. Ajuste de capital es una nueva cuenta que viene a ser los 27,58. Y nos faltaría los 360 de las utilidades acumuladas. Utilidad acumulada 360. Muy bien. Aquí registramos solamente nuestros ajustes. Pueden hacerlo con los mayores o si se encuentran capaces hacerlo directamente del libro de ajustes. ¿Ya? Pueden hacerla de las dos formas. Si se sienten capaces de llevar esto de aquí a... El libro de ajuste, al igual que el libro diario, tiene sus totales y estos totales deben ser iguales a los totales de las columnas de ajuste de la hoja de trabajo. Una vez que terminamos de ingresar los ajustes, vamos a pasar a hacer nuestras formulitas. Como hacíamos en el balance de comprobación, en el balance de sumas y saldos, aquí es similar, un poquito más complicado, pero es similar. Ahora, la cuenta caja tiene saldo deudor. Entonces, si es deudor, vamos a tomar el debe de los saldos iniciales, le vamos a sumar el debe de los ajustes y le restamos el haber. Esa es la fórmula. Y nos va a dar nuestro saldo deudor. Maquinaria. Maquinaria es un activo, tiene saldo deudor. Entonces, va a ser igual a su saldo inicial más el ajuste en el debe y menos el ajuste en el haber. ¿Por qué menos el haber? Porque puede ser que hayan algunas cuentas que con los ajustes tengan montos en el mismo, tanto en el debe como en el haber. Puede tener los importes de ajuste en ambas columnas. Préstamo bancario tiene saldo acreedor, entonces esto va a ser igual al haber de saldos iniciales más el haber de los ajustes menos el debe. Capital social tiene saldo acreedor, va a ser igual al saldo inicial en el haber más el haber de los ajustes y menos el debe. Esas son las fórmulas que deben aplicar y si quieren anotárselas, anótenselas. Utilidad acumulada tiene saldo acreedor porque es una cuenta patrimonial. Entonces va a ser igual al saldo inicial el haber más el haber de los ajustes menos su debe. Reparación y mantenimiento. Esta es una cuenta de gasto. Por lo tanto, tiene saldo deudor. Va a ser igual al saldo inicial del debe más la columna del debe de ajuste menos el haber. Documentos por cobrar es una cuenta deudora. Va a ser igual
a la columna del debe del inicial, más el debe de ajuste, menos el haber. Ganancias por terreno, esto es una cuenta de ingreso, tiene saldo acreedor. Vamos a tener la columna del haber del inicial, más el haber del ajuste, menos el debe. Ahí te ve, aquí simplemente sacamos de la columna del debe y del haber de los ajustes. ¿Cómo saber si es saldo deudor o acreedor? Según donde esté la cantidad mayor. Si el debe de A y TB es mayor, va a tener saldo deudor y sacamos diferencia del debe menos el haber. Pero si el haber es mayor, va a tener saldo acreedor y vamos a restar el haber menos el debe. En este caso, tiene saldo deudor, entonces restamos el debe menos el haber. Depreciación de activo fijo es una cuenta deudora porque es una cuenta de gastos, restamos el debe menos el haber. Depreciación acumulada es una cuenta con saldo acreedor, por lo tanto restamos el haber menos el debe. En estas nuevas cuentas no tenemos saldos iniciales, entonces simplemente hacemos lo que hacíamos en el balance de sumas y saldos. Ajuste de capital es una cuenta con saldo acreedor. Vamos a restar el haber menos el debe. Si ustedes se dan cuenta, la sumatoria de las columnas suman iguales. Pero no son iguales todas entre sí, sino que cada uno, los saldos iniciales tienen su sumatoria. Los ajustes tienen su sumatoria y los saldos finales ajustados tienen sus sumatorias. Ahora, una vez que ya tenemos los saldos finales ajustados, sumados y cuadrados completamente, los vamos a clasificar si pertenecen al balance general, es decir, si son cuentas reales, o si pertenecen al estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, si es que son cuentas nominales. En este caso, CAC es una cuenta con saldo deudor y pertenece al activo. Entonces colocamos aquí 1875. Aquí vamos a ir pasando de estas columnas, de los saldos finales. Esto se los voy a poner con amarillito. No, está muy rechinante. Vamos a ponerlo más suavito. Ahí. De estas dos columnas que nosotros vamos a pasar acá, a estas otras cuatro. Ya esto no lo tomamos en cuenta. Maquinaria es una cuenta de activo, 511,99. Préstamo bancario es una cuenta de pasivo. Entonces, registramos en la columna de pasivo y patrimonio. Capital social es patrimonio, registramos en su columna correspondiente. Utilidad acumulada es una cuenta patrimonial, registramos en la columna del patrimonio. Reparación y mantenimiento de maquinaria. Esta es una cuenta de gasto, por lo tanto pertenece a pérdidas, 125. Todo lo que es gasto y costo va a ir en la columna de pérdidas y todo lo que sea ingreso va a ir en las columnas de ganancias. Cabe recalcar que la cuenta AITB o es deudora, cuenta de gasto, o es acreedora, cuenta de ingreso. Luego tenemos documento por cobrar, es una cuenta de activo. Ganancia por terreno, esta es una cuenta de ingreso que tuvo la empresa por la venta del terreno, entonces lo colocamos en ganancia. AITB tiene saldo deudor, va a ir en pérdida. Depreciación de activo fijo es una cuenta de gasto, va a ir en la columna de pérdidas. Depreciación acumulada de maquinaria es una cuenta del pasivo, la registramos en la columna de pasivo y patrimonio. Y por último tenemos ajuste de capital, que es una cuenta acreedora y pertenece al patrimonio. Y registramos en la columna del patrimonio. Ahora, ¿cómo obtenemos estos datos?
Nosotros sumamos nuestras pérdidas y sumamos nuestras ganancias. Si la ganancia es mayor a las pérdidas, sacamos la diferencia, 900 menos 208,19 y nos va a dar 691,81, que eso viene a ser una ganancia para la empresa. Es decir, nuestras utilidades de la gestión son buenas. Y como es una utilidad, esa es una cuenta patrimonial. Por ende, pasamos a la columna de pasivo y patrimonio a sumar esa columna para que nuestra cuenta de balance esté realmente cuadrada y cumpla con la ecuación contable que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Tienen alguna consulta? Hasta aquí es el ejercicio. Sí o sí tiene que cuadrar, dicen, Siempre. toda la vida. Toda la vida. Si aquí no sale es porque alguna cuenta ustedes han puesto donde no le corresponde. Porque si ustedes se dan cuenta, la columna del deudor o va en el activo o va en pérdida. Y la columna del acreedor o va en pasivo y patrimonio o va en ganancia. Dicen, ¿Sí? el costo, ¿a dónde va? ¿En pérdida o ganancia? En pérdida, va en la columna de las pérdidas. Todo lo que es costo y gasto va en la columna de las pérdidas. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Dicen, ¿y por qué en pérdida se lo tiene que sumar? Para que cuadre, No, para que cuadre mi columna de ganancias con mi columna de pérdidas. Porque si yo esto lo coloco aquí, me va a sumar mucho más acá. Y aquí ya no me va a cuadrar. Porque esa es la diferencia. Y al ser la diferencia, una ganancia es una utilidad para la empresa. Y al ser una utilidad, va a sumar mi patrimonio. En caso, por decir, de que aquí fuera, vamos a ponerle 7,000. Un ejemplo. ¿Ve? Ya no hay utilidad, hay una pérdida, porque mi columna de pérdida es mucho mayor a mis ganancias. Entonces, esto que es una pérdida no me va a sumar al patrimonio, sino que me va a sumar mi activo, porque va a restar esa pérdida al patrimonio. Pero ese no es el caso del ejemplo. Aquí ha habido una ganancia y suma el patrimonio. Si hay una pérdida, va a sumar a la columna del activo. Porque aquí no se registran los números con signo negativo. Así como hemos visto en los ejercicios del balance de sumas y saldos. No se registran números negativos. Recién se reflejan en el balance general con las cuentas reguladoras de activo y las cuentas reguladoras de pasivo. Pero eso es del tema 7, de los estados financieros. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. Para los que hicieron su libro diario, aquí ya yo he hecho un poquito de libro diario. Este libro diario no tiene fecha de iniciación. Simplemente dice que se constituye la sociedad Asesorías Limitada, aportando los 3 socios 2.500 bolivianos cada uno. Entonces, como son 3 socios, a caja va a ingresar 7.500 bolivianos contra el capital social, porque es una sociedad limitada, de 7.500 bolivianos. Ese es el asiento de apertura, según con lo que inicia la empresa. Luego, después de que se hace el asiento de apertura, recién se hacen los asientos operacionales. Siempre va a ser así el libro diario, ¿ya? Así como han hecho en su ejercicio.
El asiento 2 dice, se compra un terreno en 1.200, pagando 600 al contado y emitiéndose 3 letras de cambio de vencimiento anual, iguales y consecutivas por el saldo, pagándose la primera de ellas en 2 años. Entonces tenemos terreno 1.200, 600 fue al contado con caja, y como son letras de cambio a largo plazo, tenemos los otros 600 por documento por pagar. Ese es el asiento 2. El siguiente asiento dice que se arrienda. Arrendar quiere decir alquilar. Se arriendan en enero oficinas por 50 bolivianos mensuales, pagándose los 2 primeros años al contado. Entonces, son alquileres pagados por adelantado, porque estamos pagando 2 años por adelantado o anticipado. Suponemos que esto tiene una factura, nos dan el crédito fiscal y se pagó con caja los 1.200 bolivianos. El ejercicio yo lo estoy haciendo al 1 de enero del 2019, ¿ya? Del último año. Luego tenemos, se contratan los servicios de un ingeniero en computación con el objeto de instalar un sistema, perdón, me salté. Se adquieren sistemas computacionales por 800. Un sistema computacional viene a ser un sistema informático, para lo cual nos dan factura y se paga con caja. Este sistema informático es un activo fijo intangible, porque es un sistema, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo trabajamos. Por eso es que es un activo fijo. De ahí tenemos la contratación del ingeniero en computación para que instale el sistema y la empresa le paga al ingeniero 1.200 por sus servicios prestados. Esos son honorarios profesionales porque estamos contratando a un ingeniero, no estamos contratando a uno de por ahí que venga y lo instale. ¿Ya? Luego tenemos que se contrata un ingeniero comercial, doctorado en Cambridge y con un masterado en administración de empresas de la Universidad de Harvard para que desempeñe el cargo de gerente general. El contrato de trabajo establece una remuneración mensual de 20 bolivianos. Aquí yo lo he hecho así. Sueldos y salarios porque estamos contratándolo para gerente contra caja. Pero si estos asientos lo hacemos al final del año, 20 por 12 meses, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es, jóvenes? $240. ¿240? Sí, Sí. Ya, entonces lo vamos a hacer por un año, los 240. Porque vamos yo a lo hacer hice por todo. un año, Listen. Ya, está bien. Hay que tomar siempre buenos criterios. Ahora dice que se contratan los servicios de una empresa de publicidad con objeto que cree el logotipo de la empresa. Por estos servicios se le paga 150. Con la publicidad nos tienen que dar factura y contra caja. Porque todo, aquí no dice que hay banco, no hay depósitos bancarios, no hay nada de eso. Así que todo directamente de caja. Se pagan cuentas de luz, agua y teléfono por un monto mensual de 5 bolivianos en total. Entonces, servicios básicos, nosotros siempre tenemos factura y se pagan mensualmente. Entonces, hemos sacado que son 12 meses por 5, son 60 bolivianos. Lo registramos directamente al gasto, sacamos el crédito fiscal y pagamos 60 bolivianos. Ahora dice el último que se contrata. Se hace un contrato publicitario en enero con una empresa que se compromete a pagar a un equipo de fútbol la suma de 500 bolivianos anuales, lo que se pagan de inmediato a cambio de los cuales el logo o la polera de los jugadores va a lucir el logo de la empresa en sus camisetas azules. Entonces, como esto es un intercambio de publicidad, comúnmente en los intercambios no hay factura, simplemente está el contrato de respaldo. Entonces vamos a tener una publicidad pagada por adelantado, porque se pagó en enero, contra caja, porque dice que se pagó de inmediato. Entonces nuestros totales van a sumar 12.850. Espero que algunos hayan hecho para ver cómo están
en el libro diario cómo están desarrollándose, para ver si han tenido algunos errores y corregir. Ahora bien, ya se nos va a acabar el tiempo de la primera parte. Yo lo voy a pasar esto a los mayores. Si ustedes pueden ir pasándolo a los mayores también para que vayamos trabajando juntos. Yo voy a pasar a los mayores y vamos a ver si puedo pasar al balance de sumas y saldos para ahorrar un poquito de tiempo. Y vamos al volver a hacer el libro de ajuste y la hoja de trabajo. Vamos a dejar de compartir. ¿Tienen alguna consulta antes que deje de compartir? ¿Ninguna? Ok.